Muy buenas tardes, queridos amigos. Bendiciones en el camino hacia la integración de la conciencia y toda la comunidad astrológica en el cual estamos conectados. Hace un tiempo que no hago videos, producto de procesos de orden personal, pero bueno, nuevamente estamos acá y hoy le quería hablar, ya que se acerca la fecha de aniversario de la Argentina, que tanto nos preocupa, en el cual estamos todos involucrados a niveles inconscientes, a niveles personales, de la Argentina, vale decir, de la Revolución Solar, que es el inicio de un nuevo ciclo de identidad, de un nuevo ciclo del yo, que pasa no solamente en los países, en los continentes, sino también en cada uno de nosotros, en las personas. Todo lo que nace, ya sea a través de una independencia de un país, ya sea a través de un contrato, de un casamiento, de un nacimiento, de lo que sea, algo que parte a partir de lo cósmico, tiene su proceso cíclico en lo que se llama justamente la Revolución Solar. Y este año tenemos a la Argentina, el 9 de julio del 2022, que va a cumplir 206 años. Bueno, yo siempre digo que es muy importante la edad en la cual uno cumple, porque tenemos el 2, el 0 y el 6. Si lo unimos al número dígito es el 8. En principio el 2 es un número par y el 6 es un número par. Y los números pares, ya sea el 2 y el 6, representan toda la parte psíquica, la parte afectiva, la parte emocional. El 2 sabemos desde el punto de vista numerológico, aquel que sabe de números, tiene que ver con la Luna, y el 6 tiene que ver con Venus. O sea, dos planetas o energías que se ligan con la misericordia, es decir, se ligan no con actitudes de orden intelectual, mental, lógica, sino emocional. Y si lo unimos a un número dígito, o sea, el 6 y el 2, va a formar el 8, que representa la forma, que también es un número par, que representa Saturno, vale decir que a través de ese contacto interno, subjetivo, que vamos a tener este año, yo ya lo voy a explicar por qué, nos da la posibilidad de poner límites en nuestro propio proceso como individuos y como también proceso evolutivo a nivel colectivo, y de buscar a través de la experiencia un proceso de crecimiento. Vale decir que a través de los acontecimientos poder asumir nuestra propia responsabilidad y ser adultos. No olvidemos que Argentina es de Cáncer y tiene una oposición con la Luna, y siempre fue el conflicto entre el gobierno y el pueblo, ¿no es cierto? El pueblo, que representa la Luna, y el Sol, que es el gobierno. Siempre hubo una oposición, una luna llena. Pero también esa luna llena, como un país o como una persona desde el punto de vista individual, nos trae una gran capacidad psicológica, perceptiva de la situación. Argentina es un país en el cual hay mucho trabajo de investigación desde el punto de vista inconsciente. Es el país que más terapias hace, ¿no es cierto?, dentro de lo que es más investigación en todos los temas transpersonales, espirituales y humanos, fundamentalmente, terapéuticos. Por eso la medicina, ya sea la psiquiatría, la psicología, como las otras ramas de la salud mental, y no solamente la mental, sino la física, la Argentina está en un puesto muy alto a nivel mundial. O sea, tenemos una buena medicina en el sentido humanístico, ¿no? Todo esto venía a relación que este año es interesante, y había hablado de números sensitivos, como es la Luna, como es Venus. Vamos a tener el ascendente, que representa la característica del año en Cáncer. Es muy interesante porque fíjense en que Cáncer hay muchas, niveles que tiene cada signo, como cada planeta. En principio, un ascendente en Cáncer nos trae un cambio, nos trae un proceso de terminación, porque Cáncer se relaciona, por un lado, con la Luna, pero también con el sector 4, en el cual siempre es un sector de finales y comienzos, es donde empieza la vida y termina la vida. Es la gestación, la casa 4, es la concepción, pero también es la muerte, o sea, la muerte física. Sabemos que la muerte no existe, pero bueno, dentro de este plano espacio-tiempo
tenemos un proceso gestativo, en el cual representa la casa 4 y el regente 4, que es cómo fuimos concebidos, pero también representa los últimos años de nuestra existencia en esta vida. Eso nos conecta directamente con las raíces, o sea, la energía del ascendente en Cáncer representa buscar nuestras raíces, nuestros orígenes, pero también conectarnos con nuestras emociones reprimidas, más profundas. Hay una cuestión interesante acá, que tenemos el ascendente con contacto en conjunción prácticamente unos pocos grados con el Sol. ¿Y qué es el Sol? El Sol representa la conciencia. Entonces podríamos decir que este año con ese ascendente en Cáncer, aparte de traer un proceso vinculado a nuestros orígenes, de dónde venimos, qué raíz tenemos en este continente y en este país, nos obliga también a conectarnos con nuestro yo, con nuestra identidad. Cada uno de nosotros saber que la tierra es nuestra, en el sentido de donde nacimos, las raíces que traemos. Pero también el Sol representa muchas veces la imagen, digamos, del poder ejecutivo, vale decir, del presidente, que está ahí en el ascendente, indicando como que la figura central para todo un proceso de cambio tiene que ver con la ejecución, o sea, con lo que representa el Poder Ejecutivo, pero también representa de alguna manera la característica que va a tener el año, que es buscar nuestro propio centro a través del proceso, ya no represivo, sino el proceso de que cada uno se haga cargo, cada argentino se haga cargo de su función en el país y salga de una actitud infantil. Pero no olvidemos, había dicho antes, que esa oposición, Sol-Luna, nos trae muchas veces una actitud infantil, o sea, es como que necesitamos que haya un padre que nos proteja a niveles históricos, como que es más fácil no hacerse responsable que hacerse responsable, y este año de alguna manera los procesos de liberación a niveles ya prácticamente inexorables, que vamos a tener liberación, en el cual tenemos que hacernos cargo y crecer y buscar, digamos, salir de la crisálida y del huevo, digamos, en el cual nos sentíamos más cómodos, pero eso nos ahogaba, porque si uno está siempre en el huevo, dentro del huevo, ese pollito que está dentro de ese huevo, si no sale, no rompe la cáscara, se va a morir. Vale decir, este año es como una especie de ruptura de cáscara, o sea, salir al mundo, salir de esa crisálida, salir de esa placenta, de ese proceso placentero en el cual me quedo hipnotizado a través, digamos, de no concientizar el esfuerzo que tengo que hacer para poder crecer, es todo el proceso para mí del año. Ese Sol tiene en el ascendente, representa también las necesidades este año que vamos a tener, o sea, realmente qué necesidades tenemos. Ya vamos a ver después que hay un proceso económico financiero que se va a dar inexorablemente a final de julio y agosto, con la conjunción Urano-Marte y en los nodos de la Luna en cuadratura Saturno, justamente en el eje Tauro-Escorpio, y todos los eclipses que se estuvieron dando y se van a dar en ese eje, nos está trayendo que a partir de esos meses hay como una especie de reciclaje, no solamente financiero económico, sino reciclaje psíquico, que nos da otra concientización del sentido de la responsabilidad y de lo que representa para nosotros los valores. ¿Qué valores vamos a tener este año? ¿O qué valores realmente son importantes en la vida? Si son los valores de vida, de tiempo para poder conectarme con la vida, o son los valores que me atan a unas cadenas esclavizantes de querer sostener lo insostenible, quizás a niveles materiales, por un sentido de alguna manera de inseguridad, o muchas veces por un sentido, digamos, de paranoia, de miedo, de no tener. Pero cuando uno se alinea energéticamente, el tener viene por añadidura. Por eso decía, busca a Dios y el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se centra en sí mismo, y este año con ese Sol en el ascendente, la búsqueda es la centralización individual de cada uno de sí mismo, la periferia energética o cósmica siempre va a proyectarse en el medio, en el centro de ese círculo, vale decir,
que nos centramos en el infinito, que somos nosotros mismos. ¿Qué es el infinito? El infinito. Cuando uno se centra está en el medio del infinito y ahí está la luz. Y cuando uno entra en ese proceso de centro, de buscar su propio centro, ya no necesitamos lo más de las cosas, sino que las cosas que necesitamos vienen por una cuestión cósmica o por añadidura. Eso es la percepción que a nivel colectivo vamos a tener todos este año, o sea, con ese sol en ascendente, que tiene un buen aspecto con la luna, y ya vamos a hablar del tema de la luna, en Escorpio. Por eso hablaba de las transformaciones colectivas, grupales, todo lo que representa lo colectivo energéticamente. Un buen aspecto, vale decir como que los luminarios, que es el alma y el espíritu, están en armonía. Y eso es muy bueno, porque si nos dejamos llevar por lo que percibimos, por lo que sentimos, ya no hay más mentiras, ya sabemos quién nos miente o quién no nos miente, cómo está, digamos, la situación en el sentido de quién nos manda un verso o qué es la verdad. Bueno, nos vamos a dar cuenta automáticamente todos, y eso es el poder que justamente a nivel colectivo vamos a tener este año en la carta del año. También es importante el gobernante de la carta del año, que en este caso es la luna, y esa luna se va justamente al sector 4 Escorpio, y es una luna que representa, vuelvo a reiterar, la mecánica del pueblo, la mecánica colectiva, el tema de las tierras, el tema de los orígenes, que está en contacto con el nodo negativo y con el eclipse que se dio antes del 9 de julio, que fue a 25 grados de Escorpio. Eso está hablando que esa luna está realmente muy movida, en el sentido, la luna es lo colectivo, es el alma, son las masas, que evidentemente vamos a pasar por un proceso de muerte, vale decir, por un proceso en el cual ya no podemos estar, como le decía yo antes, en el proceso de crisálida, en el proceso regresivo de una situación no manejable. Esa luna tiene la oposición con Urano, que es el regente justamente este año de casa octava, que es el proceso de transformación, y eso no está hablando de un sentido de libertad, no está hablando, yo no quiero hablar de revoluciones, ni quiero hablar de procesos en el cual vamos a salir todos a buscar un sentido de libertad, pero ya hay cosas que justamente dentro del plano financiero económico que mueve justamente el bolsillo, que es la víscera más sensible, ¿no? Todo el tema de la seguridad y todo el tema financiero económico, evidentemente esa oposición lunarano nos libera de algo, pero también a partir de una muerte interna y de dejar cosas que antes creíamos que eran seguridad y que ya no son. Fundamentalmente, cuando el Sol, y acuérdense bien esta fecha, ingrese en Escorpio, más que nada a partir de prácticamente principios de noviembre, vale decir, alrededor, y yo le doy más o menos la fecha exacta, cuando el Sol ingrese en Escorpio, que es final de octubre, pero alrededor, prácticamente, yo les digo acá, del 10 al 11 de noviembre, es uno de los momentos más marcados para todo este proceso de transformación que estamos hablando. Quizás cambios en las finanzas, en lo económico, cuestiones que tienen que ver con factores que están ligados con las masas, situaciones de cambio, procesos rápidos que hacen a liberar una energía que estaba ahí trabado. Son todos procesos de liberación, y eso se está dando, es muy posible ya para el periodo de noviembre, ¿sí? Fíjense en que Marte empieza ya a retrogradar, vale decir, en ese momento empieza a haber todo un replanteamiento de lo hacer, de los proyectos que podamos tener y demás, pero antes de esa fecha, evidentemente ya la energía de Marte, que empieza a ponerse en contacto alrededor de los primeros días de agosto con Urano, en cuadratura ahí a Saturno, que va a ser a partir de la primer quincena de agosto, para nosotros, para Argentina, es un proceso social importantísimo, vale decir, cambios en todos los factores mentales, psicológicos, espirituales, proyectivos y karmáticos. Para el mundo, pero para la Argentina es un proceso nuevo que viene dentro del proceso social. Y eso también se liga
la vuelta de Saturno en la carta natal de la Argentina, que se da siempre, ya sea para un país como para una persona, cada 30 años. O es decir, que cada 30 años tenemos una nueva etapa, un nuevo ciclo energético, espiritual y concreto, objetivo. La última vez que pasó Saturno por Acuario, ahí a 27 grados, que esta vez va a pasar en el periodo de febrero del 2023 y todo, después entra en Piscis, hay un proceso de retrogradación, luego vuelve otra vez a entrar con Saturno prácticamente todo el 2023. La última vez que pasó por ahí fue en el año 92, en el cual, si ustedes se recuerdan, aquel que peinamos algunas canas, sabemos que fue el proceso de la convertibilidad y que fue evidentemente un cambio importante en lo social, en lo económico, en lo financiero, para bien o para mal, pero hubo un giro muy grande que se dio en ese momento, o sea, estoy hablando del 92. 30 años después, 2022, vuelve ese planeta a entrar en la energía del nacimiento de Saturno. Va a decir que es un proceso que esta vez tiene que ver con lo vincular, con el espejo que yo hago con el otro, con el vínculo y con el medio que me rodea. Ese Saturno, que tiene una cuadratura este año con la Luna, y la Luna somos nosotros, o sea, el estado anímico, nos va a marcar un límite, es una encrucijada entre quién es el otro, quién soy yo, cuáles son los procesos de cambio a nivel colectivo, de trabajo, de tierras y demás que tengo que realizar, y es parte del trabajo de crecimiento que vamos a tener. Que eso se da en los periodos que yo le digo, y fíjense que para febrero el Sol también está transitando ahí en Acuario, junto con Saturno, que vuelve a su lugar natal en la carta natal. O sea que también en febrero estaríamos hablando de un ciclo colectivo también importante que se puede llegar a estar dando. Otro factor también importante que representa todos estos procesos cíclicos tiene que ver, por un lado, con la energía de Plutón. Plutón sabemos que donde está ubicado, ya sea en la carta o en el año, marca, en el sector donde está, marca que sacamos a la superficie lo que estaba oculto, lo que estaba podrido, lo que tenía mal olor, digamos, y que nos intoxicaba. ¿Qué posibilidad es largarlo, de purificar, de entrar a lo que se llama el purgatorio? El purgatorio tiene que ver con la purga, con lo que liberamos que nos intoxica. Plutón tiene muchas veces mala fama, porque muchos los asocian muchas veces con el área, digamos, de la muerte, digamos, de todo el tema de la angustia, de la muerte, de la pérdida, pero es la muerte justamente de algo que no nos sirve. Y poder expulsar todas las cosas que no nos sirven nos limpia y nos deja limpios de todo tóxico. Y este año justamente ese Plutón está, que ya hace mucho tiempo que está transitando por el sector 4 con la Luna, y fíjense en todo lo que se sacó a la superficie, ¿no? O sea, todos los procesos, digamos, de políticos, sociales, religiosos, todo lo que se purgó, lo que se sacó y que estaba oculto, lo que se limpia. Pero este año está en el séptimo sector, que es el sector de lo que yo le digo el espejo. Vale decir que podemos llegar a ver un proceso liberador, un proceso de purga en lo colectivo, en lo social, y también dentro de lo que representan las leyes, todo lo que es el área que se vincula con los contratos. O sea, Plutón en 7 siempre hay un contrato social diferente, es como que se deja lo viejo, se muere con lo obsoleto, y los contratos, se van a dar cuenta ustedes, ya sea en todos los niveles, van a cambiar radicalmente para poder purgar lo antiguo, lo que era tóxico, digamos así. Eso es muy importante dentro de lo que es la parte física, pero lo que es la parte, digamos, transpersonal o espiritual. Plutón en 7 siempre nos trae, de alguna manera, una purificación colectiva, social. O sea, como que vamos a ver muy claro el espejo. Acuérdense en esto, siempre yo digo que Libra o Casa 7, ya sea en la carta como una revolución solar o un tránsito, una progresión, lo que pasa por 7, siempre es el espejo. En el espejo yo me veo reflejado. Pero en realidad ese espejo muchas veces, ¿qué es el espejo si no es el otro? Ese espejo muchas veces yo me veo reflejado en el otro, pero muchas veces está un poco sucio ese espejo y no me veo muy bien reflejado. Plutón lo que hace es limpiar esa nube, quizás esa
digamos, esa nebulosa que en algún punto está ensuciando ese espejo, ese vidrio, ¿no? O sea, como que está empañado. Entonces ese Plutón en 7, de alguna manera, va limpiando, va desempañando eso que estoy viendo en el otro. Y a veces, muchas veces no nos gusta vernos reflejado en el otro, ¿no? Porque vemos nuestras propias sombras en el otro. Entonces el problema es el otro, ¿no? El problema no soy yo. Nunca es como que yo soy bueno. No, es como que el malo es el otro. O sea, el que me trae la desgracia, el que me trae los problemas, el que me trae las problemáticas en todos los órdenes, siempre es un factor social o una persona. Entonces yo todo eso que veo en el otro, que es mi propia proyección, va a estar limpio, o sea, ese espejo va a estar clarísimo. Por lo tanto me voy a ver nítidamente lo bueno y lo malo que yo estoy proyectando en el otro. Ahí está Plutón en 7. Y ahí está justamente toda esta purificación, esta purga, esta liberación colectiva de buscar un sentido de libertad de eso que yo estoy viendo, pero es cambiando evidentemente interiormente, que yo puedo llegar a verme en el otro y reconocer. Por eso trae todo este año una gran posibilidad de purga, de cambio, de purificación, de liberar. No busquemos la revolución afuera, no busquemos que va a haber revoluciones y tenemos que cambiar todo a través de la violencia como una revolución francesa. No, es nuestra propia revolución interna, es nuestro propio cambio interior, nuestra propia revolución subjetiva que tiene que ser, digamos, purgada, liberada para una funcionabilidad social mucho más amplia y de comprensión de lo que es la idea colectiva del Estado, digamos así. Por eso el ascendente en Cáncer, que siempre trae un cambio, siempre trae un giro, pero nos hace revisar, rever de dónde venimos, como le decía antes. Con un sol ahí, bueno, si no lo vemos es como que es muy difícil que en el futuro podamos llegar a proyectar. No es un año fácil, es un año en el cual hay una gran herida ideológica que teníamos de la vida o que teníamos del país o que teníamos en lo colectivo. Fíjense en que el planetoide de Quirón, que representa donde está ubicado digamos, el sanador herido, donde las heridas nos pueden llegar a sanar, lo que más nos duele, está el noveno sector, indicando evidentemente un proceso en el cual podemos comprender de alguna manera y que ideológicamente o filosóficamente estamos equivocados y que ahora el proceso es diferente. Es como que el padre en el cual vamos a perder esa paternidad que nos daban, digamos, los patriarcas, en el cual nosotros nos acomodamos y no queríamos crecer porque era poder llegar a asumir una responsabilidad. Bueno, eso está herido. Quirón en cuadratura, primero 9, o sea, la ideología que nos hiere a cambiar una postura, una ideología colectiva. O sea, los argentinos tenemos una ideología determinada, muy especial. Toda esa filosofía que teníamos del país, de nosotros mismos, de la idiosincrasia, entra en un proceso de dolor, entra en en una herida real para poder crecer. Todo eso está en cuadratura ahí al Sol, que indica el poder ejecutivo, la imagen del presidente, que es una imagen herida. O sea, evidentemente después vamos a ver el tema del I Ching que salió, está herido, digamos, el poder ejecutivo. Como que podemos llegar a ver una herida o que nos puede sanar o que se puede infectar. Y esa herida está proyectada justamente en la imagen, digamos, colectiva del presidente, fundamentalmente. Así que, queridos amigos, tenemos un año realmente para aprovechar, un año en el cual nos dan las posibilidades, las armas para poder crecer. Pero para no aburrirlos tanto de los ciclos, yo diría que los ciclos, para mí más importante, es cuando Saturno vuelve al lugar natal, ya a partir de febrero, que es un ciclo nuevo. El último fue en el año 92, ahora en el 2022, fíjense en que son dos. Se dan obviamente en los procesos ya principio de noviembre, este proceso de final de julio y lo que les decía, ya cuando Marte esté en contacto en forma ya más directa a partir de los primeros días de agosto, ¿sí? Luego tenemos otro eclipse importante que va a ser el 25 de noviembre, en el cual
se da en contacto con Marte del año, Marte en Tauro, indicando ese Marte en Tauro, que está del otro lado de la regencia, que hablaría justamente de una pulsión a un proceso ideológico, como yo decía, diferente, pero un proceso que tiene que ver con las masas, con cuestiones de tierras, con cuestiones inmobiliarias, con cuestiones que tienen que ver con el exterior. O sea, es muy posible que pueda llegar a venir alternativas de afuera, del exterior, para poder invertir o para poder hacer alguna pulsión, digamos, de liberación, pero que ese eclipse, digamos, que se da en Escorpio a 2 grados, yo tengo acá el 25 de noviembre, en contacto con Marte, va a ser muy importante, producto de que nos trae un cambio de conciencia, nos trae un cambio en las actitudes espirituales, filosóficas y masivas. O sea, acá el tema de las tierras van a ser muy importantes durante el año. Sale el ascendente en Cáncer, que son las tierras, la luna en 4, pero en Escorpio, o sea, el proceso de las tierras, los procesos que están en las profundidades, digamos, de la tierra, o sea, todo el tema del petróleo, del gas. Entonces son procesos en el cual tenemos que romper alguna estructura para poder, bueno, ponernos de alguna manera a la vanguardia, pero son ciclos muy importantes de proyectos nuevos que se dan justamente en los procesos de eclipse, y este proceso del 25 de noviembre va a ser importante coincidentemente que pase todo ese sol y esa luna por la constelación de Escorpio, donde está la luna. O sea, fíjense en estos ciclos porque son importantísimos, lo que yo les digo, para ponerlo en práctica, para recordarlo y para que no nos agarren de alguna manera ahí medio en babia, ¿no? Pero sí recordarlos porque se acercan, cada uno lo percibe intuitivamente desde algún lugar, pero a niveles astrales evidentemente están marcadas estas condiciones y estos tiempos para que estos procesos se empiecen a objetivar. Entonces fíjense en el proceso que yo les digo de final de octubre, noviembre, porque son muy importantes. Amén de todo lo que es final de julio y agosto, ¿sí? Júpiter está en el sector 9 este año, y es un Júpiter sabemos que donde está expande, pero también busca un sentido, digamos, de amplitud de posibilidades. Y está en el noveno sector. ¿Qué amplitud de posibilidades podemos tener con ese Júpiter en 9? Rigiendo el sector del trabajo. Evidentemente el trabajo, las cuestiones universitarias, situaciones que tienen que ver con el exterior. Júpiter en 9 nos puede llegar a dar una gran amplitud de posibilidades que aunque parezca mentira ahora, que los extranjeros nos puedan estar mirando de una manera diferente, alternativas. Pero eso va a depender de cómo nos organicemos, porque esta estructura, esta forma, esta situación colectiva a veces nos va a separar un poquito de la organización que podamos llegar a tener para con el medio, para con nosotros, fundamentalmente. También es importante el contacto de Neptuno con el Plutón de la carta natal de la Argentina. O sea, esto ya inclusive para febrero, coincidentemente, este Neptuno que tiene que ver con toda la parte de los mares, el petróleo, todo lo que representa el gas. Neptuno tiene que ver con los gases, en contacto con Plutón, se saca de la superficie, se saca de lo más profundo de las entrañas de la Tierra, digamos, la posibilidad de riqueza. Neptuno en contacto con Plutón son dos planetas atemporales que tienen que ver con lo colectivo, nos marca un proceso espiritual diferente, pero también a niveles materiales muchísima posibilidad de sacar de la profundidad de las entrañas, digamos, la riqueza. Y un poco se da con el tema de vaca muerta y demás, las inversiones que pueden venir del exterior y demás, pero que coincide con este tránsito de Neptuno en contacto con Plutón. Muy importante eso. Por otro lado, también tenemos el movimiento de abril del próximo año con la oposición Urano-Luna. También ahí hablaría de estos procesos digamos, colectivos, de liberación interna, pero también que se pueden proyectar fuera dentro de lo que es la parte colectiva, en lo anímico, cambios que pueden llegar a venir en la parte económica financiera, lo que sabemos. Pero
Creo que un poco esa es la idea de lo que puede llegar a ser este año el tema de la revolución solar. Y en el I Ching, fíjense, me salió el 56, que representa el viajero extranjero. Y quisiera, yo se los voy a leer, y que cada uno saque su conclusión, ¿no? Dice, éxito en pequeñas cosas. Un hombre que se halla en movimiento no puede conseguir logros importantes. Un hombre que se halla en movimiento no puede conseguir logros importantes. Un hombre está hablando del Poder Ejecutivo, movimientos, el viajero extranjero, o sea, por más que haya un viaje o un movimiento, no se puede estar consiguiendo logros importantes. El hombre superior ejercita su cautela y sabiduría cuando aplica castigo y no permite que las leyes sean ignoradas. Listo, se los tiro a ustedes. Mezclarse en asuntos triviales sin relación a los negocios propios acabará en desgracia. Repito esto. Mezclarse en asuntos triviales sin relación a los negocios propios, o sea, del país, acabará en desgracia. Después hay un aforismo o hay de alguna manera una interpretación. Y si un pájaro prende fuego a su propio nido, ríe primero, llora después. Un pájaro prende fuego a su propio nido, es decir, que uno se está incendiando sabiendo su propia casa, su propio país de alguna manera. Y se alegra de la desgracia del otro y descubre que él mismo se vea también perjudicado. Una pérdida tal de ecuanimidad le empuja a la caída. Estamos hablando de lo que habíamos dicho de Plutón en 7. O sea, es como que si yo me hago mal a mí mismo, o le hago mal al otro, me hago mal a mí mismo. Está ese Plutón en 7 en la Revolución Solar de la Argentina. El proceso de verse reflejado en el otro y de no quemar el nido, o sea, no quemar el país. Dice, primero se ríe, después llora, se alegra de la desgracia del otro. Entonces, todos estos procesos colectivos que sabemos dentro de lo que es la Argentina propiamente dicho, de los partidos, de las pujas, de las discusiones, nos dañan colectivamente y incendiamos el nido en el cual tenemos que estar todos protegidos de alguna manera. Entonces dice, una pérdida tal de ecuanimidad lo empuja o nos empuja a la caída. Espero, el I Ching es muy sabio en todo esto, y yo siempre me apoyo en él en las revoluciones solares o a veces en las interpretaciones porque coinciden exactamente con todos los procesos, digamos, del año, ¿no? O sea, es un libro que tiene miles de años, pero que también está leyendo nuestro proceso colectivo y nuestro inconsciente, personal y colectivo, que coincide justamente con los procesos que le había yo hablado de este año de la Revolución Solar. Así que bueno, queridos amigos, no los quiero aburrir más en esto, espero que les haya servido y estoy a su disposición, y ya ahora, a partir de ahora, una vez por semana, 10 días, voy a ir grabando determinados ciclos planetarios o determinadas inquietudes que ustedes tengan para que yo pueda transmitírselas. Así que bueno, les mando lo mejor. Ya saben cómo me pueden comunicar, mandar sus mensajes o inquietudes y la puedo desarrollar sin ningún tipo de problema. Muchas gracias y bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia. Gracias.